Good evening, everyone. Welcome to Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Yo soy Dan Saladino. Soy periodista de BBC. Estoy especializado en el sector de la alimentación y de la agricultura. Una de las cosas más importantes es que quiero decir se refiere a la traducción simultánea. El primer canal es el canal de italiano, el canal 2 es para la lengua inglesa y canal 3 para español. Estos son los canales: 1 italiano, 2 español, 2 inglés, 3 español. Bueno, voy a presentarles a nuestros ponentes dentro de poco, porque creo que esta es una sesión muy importante en este primer día de Terra Madre 2022, porque nos permite explorar esta palabra, la regeneración. A mí me han pedido que diga algo al respecto. ¿Qué es la regeneración? Y para comenzar, yo he dicho, bueno, voy a ver cuál es la definición en el diccionario Oxford, solo para ver un poco cuáles podían ser las variaciones de la definición de regeneración. Y las que más me gustan es la de el sentido de de renacimiento, de la renovación también, regeneración de una parte biológica, por ejemplo, o de un sistema físico, como por ejemplo un bosque, o un proceso normal de regeneración. Así que, bueno, hay que tener en nuestras cabezas claras estas definiciones. Pero para mí la palabra regeneración, lo primero que me hizo pensar fue en el trabajo de Slow Food. Ya son 15 años que trato de documentar en el programa de BBC, el programa sobre la alimentación, y también en mi libro que me ha inspirado, El Arca del Gusto, Los Baluartes. Mi libro es Eating to Extinction, comer hasta la extinción, las comidas más raras del mundo, porque hay que salvarlas. Y este libro me ha inspirado en Slow Food y en el Salón del Gusto para hacer este libro, en donde trato de explicar una tradición de la agricultura, de la alimentación en todo el mundo, sobre todo en los casos de alimentos que corren el riesgo de extinguirse. Y en el libro empiezo poniendo el ejemplo de Tanzania, de unos cazadores recolectores que viven en total armonía con la naturaleza y que colaboran con un pájaro que se llama Hanegai, y que colaboran con este pájaro para encontrar estos nidos que son la fuente de miel, de ahí el nombre. Y en mi libro digo que no hay que tratar de volver al pasado y vivir como los Hatsai, los cazadores, recolectores, porque es una vida que hoy ya no sería posible, pero sí pensar con esa mentalidad, como los Hadza, como este pueblo tanzano, vivir y vivir con mayor armonía con la naturaleza, como continúan a hacer ellos, como siguen haciendo los Hadza. Y todo esto me lleva al Arca del Gusto, que me da tanta inspiración en estos años, en este catálogo de alimentos que corren el riesgo de extinguirse. He visto las diferentes maneras con las que las comunidades y los pueblos en diferentes partes del mundo han conseguido sobrevivir, creando culturas, identidades y maneras de cocinar, todos ellos en el ámbito de los confines, de los límites naturales de nuestro planeta. Así que en el contexto del Arca del Gusto y de la regeneración, todo esto me lleva a pensar a una anécdota de un agricultor de Alemania, del sur de Alemania, que estaba de luto porque se había perdido una lenteja, que era más que una legumbre, era una identidad, era cultura, era una manera de hacer agricultura, una manera de vivir. Y después de años durante los cuales buscaba esta lenteja que se había perdido en los años 60, este agricultor, Wold Mamel, visitó el Banco de las Semillas de San Petersburgo para ver si conseguían encontrar esta lenteja que se había perdido.
y al principio no lo consiguieron. Se había clasificado con un nombre erróneo. Se había perdido incluso en el Banco de las Semillas. Pero como pueden ver en esta foto, que es una de mis fotos preferidas, aquí vemos a este agricultor en el Instituto Balibov de San Petersburgo, que finalmente había conseguido encontrar su lenteja, la lenteja que había perdido. Y podemos ver la alegría en su rostro, porque una vez más lo que él había visto en esta lenteja perdida era la identidad, la cultura, un estilo de vida. Pero su historia no termina ahí, porque es una historia que ha llevado a otros agricultores de toda Europa a regenerar sus judías perdidas, sus frijoles perdidos. En Inglaterra, por ejemplo, hay un grupo de agricultores que se han dado cuenta de que se cultivaba ya en la Edad de Bronce un cierto tipo de judía. Bueno, ciertas cosas que se descubren y por esto para mí el Arca del Gusto representa la regeneración. Dentro de poco oiremos hablar de qué significa regeneración también en otros lugares del mundo, gracias a esta red de personas que están tratando de regenerar el sistema alimentario. Y me gustaría concluir esta introducción citando a un filósofo francés, Gilles de la Brière, que dijo que la regeneración de la sociedad es la regeneración. La regeneración de la sociedad se basa en la educación de cada una de las personas que pertenecen a la sociedad. Y por eso Slow Food ha sido tan importante, porque ha informado, ha formado al mundo contando muchísimas historias, particulares, historias que sirven para mejorar todo el sistema. Y concluyo con mi presentación y quiero pedirle ahora a Carlo Petrini, fundador de Slow Food, que nos hable de la regeneración que nosotros necesitamos hoy. Carlo, ¿qué significa el término regeneración para ti y por qué se trata de un tema tan importante para Terra Madre también en este momento de crisis que vivimos? A mí me gustaría comenzar con esta sala y decir qué significa para Terra Madre, para Slow Food, para este evento, para esta manifestación, qué significa aceptar el desafío de regenerarse. Por lo tanto, estamos hablando de un cambio importante. Casi hablamos de un renacimiento. Y después, viendo lo que vemos aquí en esta sala, lo que pasa en esta sala, me surge espontáneo decir, vosotros sois ya la regeneración de Terra Madre. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas que están aquí en esta sala, cuando nació Terra Madre y Slow Food, estoy hablando de hace 26 años, erais niños. Más regenerados es imposible. Si yo pienso en la primera edición de Terra Madre y pienso en los delegados de hoy, todos jóvenes. Los primeros delegados son una minoría, poquísimos. Yo soy uno de los pocos. Pero la fuerza también de esta realidad y de las personas que vemos en esta manifestación, en este evento, es un porcentaje de jóvenes elevadísimo, muchísimos jóvenes. Y esto significa que nuestro sistema como asociación, que nuestro sistema de valores, nuestras ideas, ya es el resultado de un renacimiento importante en las personas que están aquí presentes. Y este es un elemento importante. ¿Y por qué lo es? Porque muy probablemente esta cita de Terra Madre en esta edición
históricamente permanecerá en la historia como un cambio drástico de la manera de hacer política, de la manera de influir en la economía y de la manera de revolucionar ciertos paradigmas y trabajar a favor del cambio. Voy a ser más claro. Nosotros tenemos que arrancar de una afirmación, que es la siguiente. La situación actual del sistema medioambiental, la terrible situación del sistema medioambiental actual, tiene como principal responsable este sistema alimentario global. Este sistema alimentario global es el primer responsable de la situación medioambiental. Y voy a poner algunos ejemplos. Dos. El primero. Sabéis, conocéis esta situación del cambio climático, la conocemos todos. Pues bien, se debe a la producción de CO2. El sistema alimentario es responsable del 37% de la producción de CO2. Muchos dicen, no, los transportes, la movilidad, los aviones, los barcos. No. Toda la movilidad influye en un 17%. El sistema alimentario, el 37% de la producción de CO2. En concreto, la actividad primaria, agricultura, ganadería, influye en un 24%. Si después añadimos la transformación de los productos, llegamos al 37%. Así que es un sistema que no funciona, que hay que cambiar. No regenerar, hay que cambiar, porque es un sistema que crea sufrimiento y el sufrimiento, debido a este cambio climático, está en sus albores. Estamos solo al principio de todo esto. El verdadero problema de esta fase histórica es que respecto al cambio climático estamos entrando en una dimensión de no retorno. Este es el drama. Y lo vemos en todos los rincones del planeta. ¿Veis lo que está sucediendo en Pakistán? 2/3 partes de todo un país están bajo el agua con estas inundaciones que no se retiran. Nunca se había visto nada así antes. Las bombas de agua aquí en Italia, en el Marque, en Córcega también, la situación en el África subsahariana, en donde la sequía no permite el crecimiento de nada de hierba, de un hilo de hierba. Así que nosotros aquí tenemos a las comunidades de Tanzania, de Uganda, de Kenia, comunidades de pastores que ya no tienen rebaños porque no tienen alimentos para los rebaños. Y aunque nosotros quisiéramos reconstruir sus rebaños, no hay ningún futuro porque no crece ya un hilo de hierba. Y no solo este año, sino que ya nunca más crecerá la hierba ahí en esas tierras. Y este es uno de los elementos de reflexión. Si el sistema alimentario es el responsable de todo esto, hay que cambiarlo porque es un sistema criminal. Segundo elemento, este sistema alimentario en este momento produce alimentos para 12.000 millones de personas y somos 7.800 millones de personas, así que el 32% de los alimentos producidos se despilfarra, se derrocha. Hablamos de alimentos edibles, comibles. ¿Queréis datos? ¿Cuánta comida tiramos a la basura? 1.500 millones de toneladas. 1.500 millones de... Ni siquiera puedo entender cómo puedo escribir este número. 1.500 millones de toneladas de comida que se tira a la basura. Esto es una locura.
Pero hay que ver también cuánta tierra se ha utilizado para producir esos 1.500 millones de toneladas. ¿Cuántos millones de hectáreas de superficie cultivadas, fértil, tierra fértil, utilizada para toda esta comida tirada a la basura? ¿Cuántos miles de millones de aguas se han utilizado para producir esa comida? Esto es una locura total. En un momento en el que la FAO nos dice que después de esta pandemia, ha aumentado el número de personas que pasan hambre. Tenemos 900 millones de personas malnutridas y más de 30 millones de personas que mueren todavía de hambre. Esto es una vergüenza planetaria. Y siempre este sistema planetario nos da 1.600 millones de personas que tienen una hiperalimentación, personas que comen demasiado. Este sistema alimentario ha fracasado completamente y hay que cambiarlo, Y cambiarlo significa tomar decisiones que influyan también en la política. Entonces, tenemos que ser conscientes de que la política planetaria, en este sentido, no está haciendo un cambio. Y esto es lo que los jóvenes acusan, los jóvenes de los viernes. Sí, decís muchas cosas, bla, 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 pero no cambia nada. Y yo querría decir algo más. Y es que ha llegado el momento de concebir los cambios individuales que nosotros podemos hacer en primera persona como actos, como acciones políticas. Y me refiero a política. Entonces, sí que hay algunas decisiones que nosotros podemos tomar perfectamente, cada uno de nosotros. En primer lugar, dar una preferencia a la economía local y, por consiguiente, a los agricultores del propio territorio. Dar una preferencia a los productos de temporada. Yo dice, bueno, yo esto ya lo hago, pero no cambia nada, no cambia el mundo. No es cierto. Si estas decisiones las toma todo el mundo, si conseguimos involucrar al mayor número de personas y a llevarlas a cabo, este movimiento se convierte en un movimiento político, porque ya no es un movimiento político que pasa a través de las políticas de un gobierno. Sí, claro, eso será necesario y eso habrá que hacerlo, pero en este momento se está abriendo una nueva fase de la política. Y la nueva fase de la política es la de que nuestros comportamientos individuales, si consiguen involucrar a toda la colectividad, entonces sí que se vuelven importantes. Y pongo un ejemplo, solo uno. Y quiero decirlo aquí a los italianos, pero es válido también para los americanos presentes, para otros europeos presentes. Solo uno. El consumo de carne. Nosotros tenemos una excedencia en nuestros países de proteínas animales que bueno, no tiene sentido. Y esto influye muchísimo en el CO2, influye muchísimo en el empobrecimiento de las aguas. Y sin embargo nadie dice nada, nadie hace nada. Entonces yo digo una cosa, cambiar esto podemos hacerlo, lo podemos hacer nosotros, cada uno de nosotros personalmente, involucrando a los demás. Y entonces el ministro de la transición económica en Italia, de la transición ecológica en Italia, dice, en cambio, hasta ahora todo el mundo ha disfrutado de la vida y ahora hay que apretarse el cinturón. Yo creo que este mensaje no es correcto, porque tú no convences a la gente a cambiar el sistema diciendo lo que tienes que hacer es apretarte el cinturón, tienes que sufrir, mortificarte. No. Y os voy a decir otra cosa más. El cambio de la transición de las proteínas, pasar de proteína animal a proteína vegetal, esta transición de las proteica, esto es un tránsito de salud, de liberación. Entonces, os digo que nosotros en Italia, cuando yo era joven, hace mucho tiempo, en la segunda mitad de los años 50, puedo compartirlo esto con pocas personas aquí dentro, solo con una tal vez.
Bueno, a mediados de los años 50 del siglo pasado, los italianos consumían 40 kilos por cabeza al año, per cápita al año. El Instituto Nacional de Alimentación nos dice que en aquellos años era cuando se vivía la mejor situación alimentaria respecto a antes y después. Hoy, de 40 kilos se ha pasado a 95 kilos per cápita de consumo por cada italiano, con un aumento de las enfermedades debidas a la hiperalimentación, obesidad, enfermedades cardiovasculares, todo debido a la mala alimentación. Pues bien, yo creo que reducir este consumo de carne es algo también bueno para la salud y también da mayores satisfacciones a nivel gastronómico. Así que esto es lo que yo quiero decir. Reducir el despilfarro, el derroche, a partir de nuestras decisiones personales, a partir de nuestras compras. Comprar menos, pero utilizar todo lo que compramos. Y no tirar nada, para que muchos de estos residuos, muchas de estas sobras, puedan ser parte activa de platos extraordinarios. Y esta es la memoria que tiene la gran cocina italiana. Si yo pienso en los grandes platos de la cocina italiana, uno de ellos, por ejemplo, en Toscana, que se llama ribollita, es una sopa hecha con pan seco. Aquí en Piamonte, el relleno de los raviolis, mi abuela utilizaba la carne que sobraba durante la semana, que se comía carne, lo que sobraba, luego hacía los raviolis. Así que el relleno de los raviolis. Nuestras abuelas practicaban ya la economía circular. Ahora todos se llenan la boca hablando de economía circular y tenían a las abuelas que se la hacían en casa, la economía circular. Y hemos abandonado esta economía circular. Y para concluir, quiero decir que las actitudes individuales que se conviertan luego en actitudes colectivas forma parte de un nuevo modo de concebir la política. Un nuevo modo para concebir la política es que si nosotros, siguiendo esta línea, involucramos al mayor número de personas posibles, entonces también las instituciones llegarán a hacerlo. Pero nosotros no podemos perder tiempo, porque si nosotros no aplicamos estas transformaciones, nos convertimos también en responsables nosotros mismos. Así que también, por lo que se refiere a este despilfarro, a este derroche, tratemos de estar todos en sintonía. Y me dirijo a las personas aquí de Turín, de Piemonte, a los oriundos que vuelven a sus casas esta noche. Bueno, cuando volváis a casa, lo primero, dad un beso a vuestros hijos, que eso siempre está bien, pero también abrid la nevera y mirad un poco lo que hay dentro de la nevera. Vemos el perejil que lleva 20 días ahí en la nevera. Bueno, ponedlos en un tarrito. Vemos los tarros de conservas con el moho que va aumentando cada día, más moho, más moho. Nosotros somos responsables también de esto. Así que vamos a cambiar actitud, vamos a involucrar a los demás para que cambien también y conseguiremos hacer una revolución. Cambiarán las cosas y no hay tiempo para convencer a los políticos a que hagan algo. No hay tiempo. Es el momento en el que la sociedad civil tiene que ser quien dé un planteamiento y no con cosas imposibles, opciones imposibles, no. Lo hace en su vida cotidiana, cada uno en nuestra vida cotidiana. Y esto es una acción política. Rechazar el despilfarro, reducir las proteínas animales, ¿de acuerdo? Rechazar el plástico monouso, que en el sector alimentario es exagerado el uso de estos plásticos. Prestar mayor atención para prestar menos productos hiperprocesados, hay que consumirlos menos. Todas estas son cosas que podemos hacer nosotros cada día. Aquí, desde Turín, desde esta tierra madre, tiene que empezar, tiene que arrancar esta nueva política. ¿Funcionará? No lo sé. Yo os digo una cosa, y es que la mayoría de las personas
que están aquí en Terra Madre, en esta edición, son jóvenes, así que la regeneración ya ha empezado. Thank you very much, Carlo, for... Yep. Muchas gracias, Carlo, por haber perfilado y tratado el tema de la regeneración del lema de Terra Madre 2022. Muchos de estos temas van a ser los principios que nos van a conducir en los días que vienen. Pero quiero conocer el significado de la palabra regeneración para las personas que vienen de varias partes del mundo. Bueno, paso la palabra a Lisa, de la comunidad mapuche en Elisa Loncón Antileo, lingüista mapuche y activista por los derechos indígenas en Chile. Elisa, tú también has participado en el desarrollo de la nueva Constitución en un proyecto que el año pasado fue completado. Bueno, este proceso es un ejemplo de regeneración o no. ¿Se puede tener regeneración a través de un proceso político en el intento de volver a escribir una Constitución? ¿Y cuál ha sido el resultado para las tradiciones indígenas, para los campesinos y la agricultura en Chile? Felei Pulamien, Mari Mari. Mari Mari es el saludo en mi lengua. Mari Mari Lamien es decir hermanos por siempre. Reconocernos hermanos, hijos de la tierra, también es una manera de cómo regenerarnos, porque nos hemos visto muy enfrentados muchas veces por el origen, el color, por la lengua. Y la tierra nos dice que, bueno, de ahí nacimos, ¿no? E incluso más allá de nosotros somos hermanos también de la naturaleza, de los bosques, de las montañas. Entonces, la verdad es que tenemos una madre muy grande que también nos pide, en Mapudungún nosotros usamos la palabra Wiñohueftún, que significa volver a vivir, hacer revivir aquello que haya quedado atrás. Específicamente, en mi caso, me correspondió a mí dirigir el proceso constituyente en Chile. Fui la primera presidenta y pensando también de que Chile también estaba regenerando su pensamiento político, cultural. Venimos de una revuelta social donde todo apuntaba a que parecía que íbamos a avanzar a una guerra civil. Finalmente eso se pudo contener hablando de la posibilidad de cambiar la Constitución. Nosotros tenemos la Constitución de la dictadura de Pinochet escrita en 1980 y esa Constitución está completamente obsoleta hoy día. 2 años atrás se rechazó, las personas que plantearon a través de un plebiscito la necesidad de cambiar la Constitución alcanzó un 80%. Y con ese proceso nos instalamos nosotros para que fuéramos personas democráticamente electas quienes tuviéramos que regenerar esta nueva Constitución. Así fui como yo fui electa, pero no solamente fui electa, yo vengo de una comunidad mapuche, soy hablante nativa y los pueblos indígenas son los pueblos más postergados y discriminados de Chile. Entonces, para que Chile, además de ser elegida, fui electa para ser la presidenta. Tener una presidenta mujer mapuche de un sector desplazado implicaba de que estábamos haciendo grandes cambios en Chile y así lo pensamos y así lo continuamos, pero el 4 de septiembre fue el plebiscito de salida donde nosotros presentamos esta nueva Constitución y fue rechazada. Por el 62% de los chilenos rechazó esta propuesta de nueva Constitución. ¿Y qué habíamos colocado? Paridad en los poderes políticos, en todo el ejercicio político, los derechos de la naturaleza, los derechos sociales,
la descentralización y los derechos de los pueblos. O sea, lo que necesita Chile hoy día para tener una constitución actualizada. Entonces, ¿qué falló? Falló el sistema de comunicación, porque nos dependemos hoy día de los medios masivos de comunicación y que están también controlados por quienes tienen el poder y que no quieren hacer los cambios. Se instaló desinformación, se instaló mentiras, discursos de odio y sobre todo discursos de odio hacia los pueblos indígenas. En el fondo se usó el odio para hacer creer a la población chilena que no podían aprobar esta nueva constitución porque estaba en contra de los chilenos, porque los mapuches íbamos a tener un estatus superior a los chilenos y porque además íbamos a dividir el país. Todo eso es mentira, todo eso es desinformación. Nosotros los pueblos venimos de un proceso colonial muy grande. Primero hubo 300 años de lucha contra el Imperio Español y para instalarse los españoles allá dijeron que nosotros éramos bárbaros, incivilizados, las mismas mentiras. Después, para instalarse el Estado de Chile, se dijo que nosotros éramos flojos, borrachos y que no necesitábamos las tierras. Y hoy día que queríamos hacer una constitución incorporando a todos los pueblos, con las mujeres, con los pueblos indígenas, dicen que nosotros queríamos dividir el país. Ninguna de esas son verdades, simplemente aquí se manipuló el lenguaje. Entonces, cuando yo hablo de regeneración, lo hablo desde la mirada de los pueblos indígenas, desde la mirada de una filosofía de la vida que se llama Azmapu en mi lengua. Azmapu significa tierra bonita y Azmapu se refiere a los diferentes tipos de vida. Azmoñén, Normoñén y Tofilmoñén, Kumemoñén. Son clasificaciones que tiene la vida. La vida justa, tiene que haber justicia para que exista la regeneración. Azmoñén tiene que ver con la vida bella y también el Itofilmoñén tiene que ver con la biodiversidad. Y Normoñén, ya le había dicho, la vida justa y Kumemoñén, el buen vivir. Entonces, desde nuestros pueblos podemos hablar de regeneración porque implica práctica, pero también implica recuperar los conocimientos tradicionales de los pueblos, como aquí decía, de las abuelas. Porque en mi lengua está la palabra, ¿no? Huiñohueftún viene de mi lengua también. O sea, la palabra hace mucho tiempo la practicaron las abuelas, los anteriores que estuvieron antes de nosotros. Entonces necesitamos pluralismo epistémico, que todos los saberes valgan, y necesitamos reincorporar las prácticas de las abuelas y de los pueblos. Y claro, yo acá tenía ejemplos también que anteriormente se antecedió la exposición primera y es un desafío que tiene la humanidad en este momento para poder reconocernos todos hijos de la tierra. Necesitamos que todo el mundo defienda la tierra porque esto se trata de vida, se trata de defender la vida. Y si no tenemos una filosofía que defienda la vida de la tierra, la vida de nosotros incluso tenemos práctica alimentaria donde ofrendamos primero a la tierra y después nosotros comemos la comida, porque asumimos que la tierra está viva y asumimos que la tierra necesita la reciprocidad, necesita ese acto de nosotros de decir, aquí está la vida, a ti te agradezco, de verla como igual también hacia nosotros. Entonces esas prácticas son importantes y los pueblos indígenas podemos trabajar mucho con el resto de la población y esa es la apuesta para nosotros en Chile, de que los pueblos indígenas trabajáramos con el resto de los chilenos, una propuesta de cariño, de amor, de convivencia, porque no queremos dividir, porque no queremos guerra, porque queremos vivir en nuestras tierras y que nos dejen vivir en las tierras para seguir siendo pueblo originario, mapuche, amantes de la tierra. Y ese pensamiento es el que necesitamos instalar en la política para que exista la regeneración. Thank you, Elisa, for another. Muchas gracias, Elisa, por contarnos qué significa regeneración en tu país. Bueno, ahora
pasemos a una perspectiva totalmente distinta con lo que se refiere a la regeneración, porque en Gran Bretaña tenemos la City University, donde un grupo de expertos lleva muchos años concentrándose en investigaciones que se refieren a políticas de la alimentación. Son un grupo que goza de mucho respeto y reconocimiento por su trabajo, y por esto es un enorme placer presentarles a Corina Hawkes, directora del Center for Food Policy de Londres, de City, de la Universidad de Londres. Bueno, Corina, tú encaras este tema bajo otro punto de vista. ¿Qué significa para ti regeneración y cuáles son los factores actuales del sistema global de la alimentación que nos empujan a necesitar regeneración? Bueno, sí, ¿me pueden oír todos? Sí, muy bien. Bueno, es una pregunta muy complicada, ¿eh? En el mundo académico, la palabra regeneración se interpreta en varias formas. Bueno, estaba reflexionándolo. ¿Qué puede significar en términos de alimento, de nutrición en especial? Bueno, para mí se refiere a la regeneración de una dieta global. Carlos nos estaba hablando antes de la situación realmente terrible de lo que es la dieta, el consumo de alimentos a nivel global. Bueno, en el portal web de Terra Madre hay una imagen que me gusta mucho a propósito de regeneración, y es un árbol, la idea que se puede cortar una rama de un árbol. Ahora nosotros hemos cortado las ramas de ese árbol y estamos en una situación de crisis, en un contexto muy complicado, pero la rama se puede volver a sembrar, el árbol puede volver a crecer. Bueno, y pensando en los alimentos, en la comida, es algo tan importante porque el árbol no puede regenerarse a no ser que alguien lo nutra y que alguien le dé el combustible necesario para que pueda llevarse a cabo esta regeneración. Y para mí esto es este es el alimento, es la fuente, no es el resultado, no es lo que se regenera como tal, sino que es la fuente de la regeneración. Por lo tanto, si queremos que nuestras ramas vuelvan a brotar en nuestra comunidad humana, no podremos hacerlo si no nos alimentamos de la forma correcta. Así que alimentos nutritivos, productos sustentables, comida buena, bueno, son el preámbulo clave para regeneración de nuestra economía, de nuestra política, de nuestra sociedad. Así que para mí esto significa regeneración, poner los alimentos en el centro, bueno, alrededor de las raíces del árbol para que éste pueda volver a crecer. La comida, los alimentos tienen que ser al centro, el eje de la regeneración. Carlos ya lo ha dicho muy bien, ya ha enumerado todos los problemas, pero es evidente que son problemas muy difíciles de abordar y solucionar, sobre todo. Y además, a propósito de regeneración como la entendemos, no queremos necesariamente volver a crear lo que teníamos en un pasado, porque el mundo nunca ha estado bien nutrido. Incluso cuando comíamos de forma más correcta, pues había un montón de malnutrición. Mucha gente sufría de malnutrición. Así que, hablando de regeneración, tenemos que pensar en un sistema. Y todos los sistemas de nuestra vida pues se tienen que regenerar, y es por esto que la comida tiene que ser el eje fundamental. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando cuando intento tratar estos temas, normalmente
lo hacemos pensando en la experiencia humana. Gracias también a mi equipo. Muchos miembros de mi equipo están aquí presentes porque están haciendo conmigo esta investigación. Bueno, siempre trato de pensar en las personas que llevan una vida difícil, complicada, y tratan de sobrevivir. Y por esto, pues, trato de pensar como ellos y pensar que como una persona que viven no viven en categorías, así como la política y la economía lo vivimos hoy. Todo está clasificado, categorizado, pues nuestros economistas de antaño estructuraron el mundo de esta forma y no se considera el mundo como realmente están las cosas. Ya no tenemos un mundo holístico. Bueno, les doy un ejemplo de una mujer que vive en una periferia de la ciudad de Cape Town, donde tenemos actividades de investigación. ¿Y qué significa para esta mujer? Pues tratar de lo que le gustaría hacer, tener acceso a comida nutriente, pero no lo puede hacer porque vive en una situación muy complicada. Así que cuando ella hace de comer no tiene electricidad porque comparte la corriente eléctrica con una vecina, por lo tanto utiliza un aceite de parafina y cuando lo utiliza, pues el riesgo es que se incendie en las habitaciones donde viva. Sí. Así que para ella cocinar, guisar es algo muy complicado. Para su niño, pues ella tiene muy pocas opciones. Posiblemente no puede mandarlo en una escuela particular. Y este niño, pues normalmente pasa su tiempo, sale para comprarse con el poco dinero que tiene, pues una chuchería. Así que, y esta merienda le da una idea de riqueza que pueden tener en sus vidas. Y esto nos tiene que empujar a reflexionar cambios sociales que se necesitan para las mujeres, para el trabajo. Tiene demasiadas tareas. Hay que pensar en todos los cambios que habría que dar al sistema económico. Esta mujer, por ejemplo, tiene 2 trabajos, pero no son suficientes para llegar a mantener su familia. Así que hay que volver a pensar toda la organización de estructuras urbanas. Bueno, así que, ¿qué puede ser la regeneración para esta mujer cuando su hija va a la escuela y tiene que saltar de un charco a otro? Bueno, la regeneración para ella es algo que se ve afectada por todos estos aspectos y estos sistemas. Así que se tendría que crear conexiones entre el sistema de la alimentación, sistema social, para que esta mujer pueda hacer lo que quiere hacer, es decir, poner en la mesa comida buena, sana y accesible. Y si no comprendemos este problema y lo contextualizamos en todos los aspectos, pues no podremos solucionar el problema. Es algo muy difícil de lograr, pero yo veo un futuro positivo. Muchas gracias, Corinne, por haber explorado aún más la complejidad y las interrelaciones del sistema alimentario y lo importante que es todo esto para la regeneración que perseguimos. Eddie Mukibi llevamos años colaborando. Me has hablado en muchas ocasiones del plátano de Uganda, me has hablado del Arca del Gusto, has ayudado también a Slow Food a regenerarse
Por eso, para mí, el arca del gusto es la parte importante de la regeneración. Pero ahora, como presidente de Slow Food, escuchando todas estas opiniones diferentes sobre la regeneración, ¿qué significa para ti esta palabra? ¿Tiene un significado nuevo? Bueno, a partir ya del mismo Slow Food, creo que hemos dado un gran ejemplo de regeneración a través de la transición del liderazgo que ha tenido lugar recientemente en este momento. Ahora también quiero felicitarle a Carlo por haber permitido que haya una continuidad a esta gran visión que él ha tenido, que él tuvo hace tantos años, el hecho de que decidiera seguir con nosotros, pero con nuevas energías, con nuevas ideas, y permitiendo también esto, que permaneciera lo antiguo, pero con la introducción de lo nuevo. Y esto también es un ejemplo de regeneración en nuestra organización de Slow Food y también a nivel de todo el planeta. Esta regeneración, tenemos que permitir a la vida nueva que surja, tenemos que oponernos, tenemos que encontrar, sistemas que den nueva vida al planeta. Y estos son ejemplos de regeneración. Como presidente de Slow Food, es algo que para mí es muy importante, dirigir este movimiento. ¿Por qué? También porque soy una persona que llega de una familia muy pobre, de agricultores, y se me ha dado este cargo tan importante, este rol tan importante. Yo vengo de un continente que ha representado el centro del interés en el mes de julio. En todos los periódicos se hablaba de África por la seguridad alimentaria, que corría un riesgo importante debido a la guerra en Ucrania. Y el centro era África, en el problema de la falta de alimentación por la guerra. Y hemos heredado un sistema criminal basado en un hilo muy frágil, y si esto se rompe en alguna parte del mundo, crea grandes problemas en otras partes del mundo. Vemos que una guerra en Europa está creando graves problemas a las comunidades africanas. La sostenibilidad a la vida de muchas personas africanas es un sistema criminal, es un sistema contra el que tenemos que oponernos, un sistema que tenemos que cambiar. Desde 2010 me ocupo de la economía de las inversiones que se realizan en África y lo comparo con el número de personas malnutridas que no tienen acceso a los alimentos, las personas que tienen hambre, que sufren el hambre en nuestro continente africano. Y desde 2013 ha habido un aumento importante en los beneficios de la agricultura a amplia escala. Hemos visto un aumento de los precios de los alimentos en el continente africano. Ha habido también un aumento importante de personas que ahora sufren el hambre en nuestro continente. Y hay muchas interrelaciones. Vivimos en un sistema que priva a muchas personas indígenas del uso de sus territorios, gestionar sus recursos de la manera mejor. Vivimos en un sistema en donde las inversiones, por ejemplo, en el sector de la pesca, Europa, Asia, América, vienen a África para controlar los recursos de nuestros pescadores. Compran este pescado o cogen este pescado, lo transforman en Francia, en España, en otros países y después lo exportan otra vez a África. Vemos que hay sistemas en donde los agricultores africanos o los pescadores africanos están cediendo sus costas a los barcos europeos. Estos
peces se pescan en nuestras costas, después se transforman para producir alimento para los salmones. Y es terrible esto de quitar alimentos a una parte del mundo para nutrir otra parte del mundo. Y este es un sistema que hemos heredado. A veces, cuando se celebran grandes reuniones, grandes encuentros, se dice siempre hay que cambiar el sistema. Pero llevamos mucho tiempo hablando de esto y hay que dejar de hablar y reaccionar y hacerlo rápidamente porque ya no queda tiempo. La actual crisis global, la seguridad alimentaria, empieza ya a verse no solo en los países pobres, sino también en los países ricos. La actual crisis del cambio climático se ha convertido en una emergencia para las comunidades, para lo que ha sucedido aquí en Europa entre los meses entre junio y julio, también en Uganda en el mes de agosto se ha visto cuál es el impacto real de la sequía. Aquí en Europa se ha tratado de un verano muy seco, también el invierno, pero como decía Carlo, también en mi país ya no crece, ni un hilo de hierba. Las plantaciones de café se han quemado, pero no por incendios, ha sido la sequía que las ha quemado. Hay muchos problemas y ya no hay tiempo. Cuando hablamos de la regeneración, no creo que podamos reaccionar de manera colectiva sin considerar lo que son nuestras acciones individuales. Tenemos que dar una gran aportación al cambio climático. A veces incluso nuestra relación con los alimentos hace que los alimentos sean el elemento que más contribuye al cambio climático. Cuando no nos preocupamos por cómo se ha producido ese alimento que estamos comiendo o esa carne que comemos, entonces damos poder al culpable más importante, al sector de la carne. Si como consumidores no nos preocupamos del origen de nuestra taza de café que estamos bebiendo, se destruyen centenares de hectáreas de bosques en la zona de Uganda occidental, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahora hay un crecimiento importante de sistemas agrícolas a amplia escala en muchas partes del país. Cada vez más tierras se utilizan de esta manera y esto crea mucha injusticia. Cada vez más terrenos se utilizan, más tierras se utilizan para cultivos que no alimentan a las personas en donde crecen estos productos. Europa tiene el problema de los inmigrantes que llegan de África, pero también hay muchos jóvenes africanos que van a Oriente Medio para buscar un trabajo porque han perdido el vínculo con sus tierras, con su suelo, y las empresas están explotando todos los recursos, las minas, los bosques, los lagos, los ríos, los ecosistemas marinos, controlados por estas grandes empresas, por estas lobbies, y el resultado es que muchos se van. Y este es el motivo por el que yo creo que no es necesario seguir hablando en esto. Hay que reaccionar. Estamos perdiendo la biodiversidad. Tenemos que llevar a cabo acciones regeneradoras que comiencen por nuestro modo de hacer las cosas, nuestros alimentos. Necesitamos comenzar por estas acciones individuales, un comportamiento del cambio que lleve al cambio cuando se decide qué es lo que hay que hacer, una acción individual contra el despilfarro de los alimentos. Como jóvenes nosotros tenemos mucho por hacer. Somos nosotros los que tenemos que bloquear algunas de estas acciones criminales. Y para mí, como decía antes, una parte de la regeneración está aquí, en Tierra Madre. Cuando nos vemos aquí, no nos vemos simplemente para abrazarnos y para hablar de unas cuantas cosas y nada más. No, se trata de un momento de reflexión, de inspiración. Tierra Madre es una acción regeneradora de por sí, como evento, como red, como un proyecto que nos acompaña. Yo personalmente he vivido una experiencia
Yo he luchado contra el sistema, también contra el sistema de la educación de mi país, un sistema que se creó y yo sé lo difícil que es levantarse y rebelarse como persona. Para mí fue muy difícil, pero cuando vine por primera vez en 2008 a Terra Madre, yo renací. Tuve una gran inspiración. Regresé a mi país y aporté muchos cambios. Mis acciones individuales sirvieron para esto. Así que yo digo que Terra Madre nos impone una acción de regeneración, pero lógicamente tendremos que seguir con estas acciones y la inspiración que nosotros sacaremos de todo esto. Y lo tendremos que hacer ¿hasta cuándo? Hasta el próximo evento, hasta la próxima edición, pero también más allá tenemos que pensar en todo esto y tenemos que actuar ahora porque ya no tenemos tiempo. Muchas gracias. And again, very important insight. Muchísimas gracias por habernos dado esta idea de necesidad de regeneración. Todo esto es muy importante porque yo quiero utilizar el tiempo que todavía tenemos para plantear una pregunta y es ¿qué quiere decir? Ponnos algún ejemplo de regeneración en diferentes partes del mundo que nos pueden inspirar. ¿Qué podemos hacer nosotros a partir de Terra Madre para reconstruirlo? Pero vamos a escuchar ahora a Mohamed Yunus, que nos ha mandado un mensaje de Bangladesh. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 2006 por su trabajo sobre la microfinanza y creó un modo según el cual los más pobres han conseguido acceder al alimento y a la regeneración. Vamos a ver este mensaje. Les estoy hablando de Bangladesh y gracias a la tecnología podemos estar juntos, podemos compartir nuestros pensamientos. Ustedes están haciendo algo que es muy importante para mí y también espero que lo que estoy haciendo yo le pueda ser de inspiración. Me gusta mucho este extraordinario movimiento de Slow Food. Nosotros tenemos que pensar de forma distinta. Así empezó cuando yo empecé a trabajar, pensar de forma distinta. La gente lo piensa. Por ejemplo, los bancos prestan dinero a los que ya tienen dinero, pero no se prestan dinero a las personas que no lo tienen. Entonces yo creé un banco que se llama Grameen Banco, un banco de la aldea, y le presté el dinero y ellos me volvieron a pagar y la gente me preguntó ¿por qué has organizado este banco, este proyecto que otros bancos nunca lo realizaron? Bueno, es muy sencillo porque yo no sé nada de banco, pero cuando necesito un procedimiento o algo, pues miro lo que hacen los bancos tradicionales y cuando comprendo lo que están haciendo, pues yo hago justo lo contrario. Ellos piensan en los ricos y yo pienso en los pobres. Ellos se dirigen a los varones, pues yo a las mujeres. Ellos se centran en las ciudades, pues yo, en cambio, a las aldeas lejanas. Y de esta forma hemos dado millones de dólares. Y ha funcionado todo muy bien. Y tenemos un tipo de personas que han tenido dinero y nos han vuelto a pagar. Es un mundo con 3 ceros, así lo denomino yo, y este interés colectivo es lo que lleva a un desarrollo integral, completa, sin problemas. Bueno, como una empresa social se podría definir. ¿Y qué queríamos hacer? Pues crear un mundo donde no hubiera un calentamiento global. Ahora estamos sufriendo de calentamiento global y nos estamos acercando al suicidio dentro de pocos años. Hemos habitado este planeta
muchísimos años, pero nos queda muy poco tiempo y es posible que al final de estos siglos pues todos estaremos muertos o quizás podemos rebasar este siglo, pero el siglo siguiente esto es importante. Tenemos que llegar a 0 emisiones de CO2, 0 deuda, 0 desempleo. Y entonces le pido a todos los jóvenes que están aquí pues que crean estos grupos 000 y luego familias 00, aldeas de 3 ceros y ciudades de 3 ceros y luego países a 3 ceros. Y a este punto llegaremos a crear un mundo con 3 ceros. Así que pequeñas gotas que luego forman un océano. Yo soy una gota, ustedes también son una gota y empiecen a contribuir. Vamos a crear un mundo mejor todos juntos. Esto es algo fantástico que podemos hacer todos juntos. Espero que hablen de muchos de estos temas, de los temas de todas las cosas que podemos hacer. Hay muchos jóvenes que ya lo han empezado en varias partes del mundo. Vamos a ver cómo se puede traducir todo esto y crear un nuevo mundo mejor. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Bueno, Mohamed Yunus sobre la regeneración con mayor equidad. Bueno, a este punto vamos a cerrar con esta sesión, pero quiero que tengan en cuenta el optimismo y la positividad. Y también me gustaría que ustedes piensen en la regeneración y qué pueden hacer ustedes. So, when I was a child, I grew up with my family in the farm. Mi abuela me enseñó a reconocer en la comida y este tiempo nosotros teníamos agua. No teníamos agua. Un día teníamos agua, hoy no tenemos agua, pero las mujeres hoy, bueno, las cocineras que están cocinando comida, pues se van a los bosques cuando van a recolectar hortalizas, frutas y preparan alimentos diferentes para las personas, que es muy importante porque, por ejemplo, las flores o las setas es algo que podemos utilizar para comer y mientras que la gente, bueno, nosotros aprovechamos todos preparando platos especiales para que la gente pueda comer, alimentarse y pueda estar bien. Pero la regeneración tiene que ir al mismo compás de la regeneración, porque nosotros no tenemos derecho a nuestra tierra. Nosotros no gozamos el derecho de tener nuestra propia agua. Un río. Bueno, la gente que tiene dinero, pues se compra el río y tienen los derechos de pescar y tienen derechos en el agua. Pero este era un derecho que a nosotros nos correspondía. Así que es muy difícil realmente tener regeneración o hablar de regeneración, pero este conocimiento y esta concienciación nos tiene que llevar a la regeneración porque nos ofrece los alimentos, las flores,
proteínas y todo lo que queremos y lo que necesitamos y podemos aprender. Esto es un ejemplo positivo de los desafíos que nos esperan en todas partes del mundo, pero la sabiduría también es muy importante y tenemos que traspasarlo a la próxima generación. Otro ejemplo, bueno, ¿qué es que nos puede conducir o llevar a un cambio? Pues si nos centramos en los ejemplos, es la acción colectiva y esto es realmente lo que nos puede llevar a un cambio cuando la gente está unida. Pues llegamos a podemos crear un impacto. Tenemos que considerarnos individuos y colectivos. Y las personas que no forman parte de este viaje, y esto va a requerir mucho tiempo, va a requerir la capacidad de escuchar. Así que si queremos llegar a regeneración perdóname, estoy hablando quizás más de lo que pensabas, pero pensando en el cambio, yo les voy a dar dos breves ejemplos. Una directora de colegio que en una escuela primaria en la ciudad de Londres decía que los niños se comportaban muy mal. ¿Y qué hizo? Pues volvió a reconstruir las infraestructuras, también cambió la forma de comer de los niños, también los profesores se sentaban con los niños para comer y ha cambiado todos los sistemas de gestión del colegio. Y esto es un enfoque basado en el lugar. Y otro ejemplo viene de África del Sur, donde trabajamos con un grupo de mujeres, bueno, mejor dicho, gestionado por la comunidad. Y lo que hicimos nosotros, externos, pues sacamos fotografías y contamos la historia de esa comunidad a través de nuestra experiencia. Y esto nos ha permitido comprender cómo y cuánto es importante la comida, los alimentos. Y las personas se convirtieron luego en embajadoras de la comida. Por esto necesitamos un enfoque basado en situ, digamos. Y todo esto se ha convertido en una colectividad. Hay que trabajar en las escuelas y en otros sistemas. Bueno, danos otro ejemplo. Bueno, muy rápido. Voy a darles dos ejemplos de regeneración. El primer es la regeneración de las huertas de las escuelas. En Uganda, por ejemplo, los espacios en las escuelas que teóricamente se utilizaban como en lugar de punición para los niños que se portaban mal. Bueno, estos se convirtieron en espacios de aprendizaje y los niños ahora están muy contentos porque pueden aprender cómo crecen las plantas, florecen. Bueno, y aquí tenemos biodiversidad y también gastronomía africana. Y este es un ejemplo patente de regeneración que hicimos. Y luego otro proyecto muy grande de los jardines de Slow Food en África que están transformando también la capacidad de muchas comunidades de autoalimentarse. Y luego también el renacimiento. Cuando yo iba a la facultad, en la universidad, pues trabajaba en un proyecto que promovía una nueva semilla, una semilla híbrida de maíz. Esto antes de que yo conociera Slow Food. Y yo quería que todos lo adoptaran de forma gratuita, pero luego hubo toda una lista de sustancias químicas que se tenían que cultivar junto con la semilla. Así que se promovió este trigo como una semilla resistente a la sequía. Todavía estaba en fase de prueba. Muchos campesinos empezaron a sembrarlo porque resistía efectivamente a la sequía, pero en 2007 pues sufrimos una
sequía terrible y todo el maíz no creció y perdieron el 100% de sus cosechas los campesinos. Yo volví a hablar con los campesinos, valoré el proyecto, pero me daba cuenta de su tristeza, percibía su desilusión, su tristeza. Y cuando volví entonces a la universidad, volví a pensar y reaccionar. Bueno, cuando volví en diciembre de 2007 a la comunidad para hablarles de sistemas africanos tradicionales, conocimientos tradicionales, y esto respeta el ecosistema. Y desde entonces, pues yo trabajo para crear cada vez un número cada vez mayor de comunidades que se funden en la regeneración, comunidades que utilizan nuestra agricultura tradicional, agroecología y enfoques basados en la regeneración. Y esto es una historia de renacimiento, de regeneración. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Esta sesión nos ha dado mucho sobre muchos pensamientos, mucha reflexión, muchas partes del mundo donde se busca regeneración. Por favor, no tiene que ser solamente un aplauso, sino también para las traductoras que se han quedado sentadas. Gracias. Bueno, nos veremos en los próximos 4 días.